Bueno, le decíamos que hoy es el Día del Bombero Voluntario, tarea encomiable si las hay, nunca bien reconocida y realmente indispensable. Para recordar un poquito este día y para hablar de esta vocación realmente, tengo en línea a Jorge Curiñanco. Él hoy está cumpliendo una tarea en el Parque Nacional Lanín, pero sus inicios fueron en el cuartel voluntario, en el cuartel de bomberos voluntarios de Junín de los Andes. Jorge arrancó con muy, pero muy poquititos años, queriendo ser bombero, concurriendo allí al cuartel de Junín. Fue su abanderado. Bueno, una historia hermosa la de Jorge, que la va a contar él, obviamente. Jorge, muy feliz día. Creo que si hay alguien que se merece el saludo, entre muchos, obviamente, pero vos sos uno de esos que le ha dedicado la vida a esta profesión. ¿Cómo estás? Buen día, Lucy, ¿cómo le va? Tanto tiempo que no la escuchaba. Buen día también a toda su audiencia. Sí, gracias. Sí, muchas gracias por el saludo. La verdad que siempre me acuerdo de vos, Jorge, cuando hablamos del bombero voluntario, porque tengo la imagen de verte allí en el cuartel de Junín, de ser muy chiquito, de no faltar nunca, creo que hasta te peleabas con tu mamá para estar en ese cuartel. Te designaron abanderado cuando eras todavía muy chico. Bueno, contanos, ¿cuántos años tenías la primera vez que fuiste al cuartel? La primera vez que fui al cuartel tenía entre 8 y 9 años, más o menos. Algo que me motivó a ir al cuartel era un vecino que yo tenía ahí en el Lonquimay, bueno, que ahora ya no está. ¿Don Mancilla? No, Don Sánchez. Don Sánchez, bien. Lo conocíamos como el Petizo Sánchez acá. Claro, sí. Sí, así que bueno, él vivía ahí diagonal a casa, y bueno, ahí yo siempre que sonaba la sirena o escuchaba la sirena cuando el cuartel estaba en el centro, lo veía que él salía corriendo o pasaba corriendo. Entonces me llamaba la atención y como él era el que nos arreglaba el fútbol en el barrio, un día le pregunté, porque le llevé el fútbol a inflar, y estaba vestido de bombero, y le dije que yo quería conocer, que me gustaba. Y bueno, le pidió permiso a mi mamá un día, lo acompañé al cuartel, y entré ese día y nunca más te fuiste. Nunca más me fui. Es cierto. ¿Cuántos años tenés hoy, Jorge? Hoy tengo 37 años. Mira, así que hace más de 30 años que estás relacionados con los bomberos. Sí, más o menos llevo ya esa cantidad de años dentro del cuartel. Jorge, obviamente con muchos cambios, hoy creo que es un orgullo decir que soy de Junín de los Andes. Jorge, ¿y cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo fuiste o cómo te fueron incluyendo, incorporando? Después, ¿cómo te fuiste capacitando? ¿Y cuándo te dejaron por primera vez quizás salir en una autobomba? Bien, cuando arranqué, bueno, creo que era uno de los pocos chicos que habían, creo que habían un par más que eran hijos de algunos bomberos, pero yo era el único que iba desde afuera, digamos, que no tenía ningún familiar bombero ahí dentro. Claro. Y por ahí iba y ayudaba a limpiar el cuartel. Era un cuartel muy chico, me acuerdo, teníamos pocas unidades. Y bueno, la clásica herramienta que teníamos los cadetes, que era cebar mate a los mayores. Claro. Así que ahí esa era la función que tenía desde muy chico, digamos. Claro. Después, bueno, nos cambiamos del cuartel, fuimos creciendo de a poco, con muchos altibajos, pero el cuartel siguió creciendo con los años.
obviamente yo, cuando era un poquito más grande, tendría 15, 16 años, ya acudí a algunas emergencias. Pero fue todo esto antes de la tragedia de Puerto Madryn. Claro. Allí murieron varios bomberos encerrados por el fuego, ¿no? Claro, fue en un incendio forestal en la ciudad de Puerto Madryn. Eran 25, de los cuales la mayoría eran todos chicos menores de edad. Claro. Y entonces, bueno, yo en esa época, con 15 y 16 años, ya salía un par de intervenciones acá en Junín. Y bueno, por resguardar mi integridad, los que estaban a cargo en ese momento decidieron, hasta que yo no cumpla los 18 años, no poder concurrir a las emergencias, pero seguir siendo el cuartel. Claro, ¿y te fuiste capacitando mientras tanto? Sí, mientras tanto me capacitaba con los más grandes, tenía las mismas prácticas, las mismas clases, me acuerdo que asistíamos los miércoles y los sábados. Los miércoles eran después de las 8 que salían todo el trabajo, y bueno, los sábados era algo normal porque la mayoría estaban de Franco y estaban todos en el cuartel. Claro. Era como juntarnos los sábados era algo normal. Y pero es que además quien decide ser bombero voluntario lo transforma en una pasión, más que vocación, digo, es pasión, ¿no? Cuando suena la sirena salen realmente como locos desde donde estén para llegar rápido al cuartel, y después tratar de estar la mayor cantidad del tiempo posible ahí compartiendo. Sí, la verdad que sí, no sé cómo explicarlo, pero bueno, porque yo básicamente me crié dentro del cuartel toda una vida. Para mí, más que una vocación, ya es mi estilo de vida. Si yo no siguiera siendo bombero, no sé qué haría. No sabría. Capaz que sí, que tendría otro pensamiento de otro estilo de vida, pero bueno, eso fue lo que me llevó a crecer, y voy a estar agradecido siempre de bomberos, porque hoy estoy en lugares donde, gracias a toda la capacitación y la formación que tuve en mi cuartel, hoy estoy donde estoy, digamos. Claro. El cuartel de Junín fue realmente creciendo mucho, de hecho es uno de los pocos que tiene equipamiento para incendios forestales también, y están capacitados para ese tema, y bueno, eso quizás es lo que te posibilitó, como vos decías, estar luego trabajando en el Parque Lanín. Claro, exactamente. Nosotros tuvimos muchas capacitaciones, tuvimos la oportunidad de ser apadrinados por un cuartel grande como el cuartel de Vicente López, que bueno, eso también nos ayudaba a crecer como bomberos, porque tuvimos la posibilidad de viajar y hacer las pasantías en el cuartel de ellos, donde nosotros acá teníamos una emergencia cada 2 meses y ellos tenían 4 o 5 emergencias por día, y uno aprendía sobre la marcha también, ¿no? Después con la Fundación SPY, una fundación de bomberos de Francia, que cayeron a Junín por intermedio de una persona que nos quería agradecer, y bueno, empezaron a entrar en contacto con nosotros, vinieron a Junín durante un par de años largos, nos estuvieron capacitando, y también nos fueron donando material que para nosotros era impensado adquirirlo en esa época en la que estábamos. Y con mucho esfuerzo, bueno, gracias al apoyo de esta Fundación de Francia, nos equipamos lo que pensábamos equiparnos en 10, 15 años, nos equipamos en 3. Eso nos ayudó un montón. Claro. Y así, bueno, fue creciendo no solamente el material, sino la capacitación de la gente del cuartel de Junín. Bien, Jorge, bueno, queríamos en tu persona de alguna manera homenajear a todos los bomberos voluntarios en su día, reconocerles y agradecerles el trabajo inmenso que hacen en beneficio de la comunidad, un trabajo que no se paga, un trabajo que por ahí no tiene obra social, que no tiene ningún tipo de reconocimiento, donde exponen la vida cada vez que salen,
ojalá que alguna vez tengan o les den los derechos que deberían tener. Así que queríamos rememorar un poquitito este día charlando con alguien que le ha dedicado la vida a esta profesión. Así que te agradezco un montón estos minutos de charla. Sé que hay mucho más por decir, pero bueno, se nos terminó el bloque. Tenemos que hacer la pausa para las noticias, así que te mando un abrazo, Jorge. Saludo al resto de los bomberos allí que trabajen contigo y bueno, y a seguir adelante. Sí, a seguir adelante, agradecido por el llamadito. La verdad que me tomó de sorpresa porque justo estaba trabajando y bueno, se hizo el tiempito, pero bueno, no, agradecido siempre por tenernos en cuenta, por tenerme en cuenta en esta ocasión. Y bueno, la verdad que bueno, aprovechar a saludar a todos los bomberos de la provincia de Neuquén, a muchos cuarteles que he conocido por la función que desempeño también como bombero. Sigo estando en bombero, pero bueno, ya cumpliendo otra función, no tanto en la línea, pero bueno. Claro. Así que le mando un abrazo a todos y bueno, muchísimas gracias, Lucy, por esta comunicación. Gracias, Jorge, un abrazo. Un abrazo. Chau. Hablábamos con Jorge Curiñanco, este bombero de 37 años que desde los 8 está metido en un cuartel y ha forjado toda su trayectoria de vida en base a lo que aprendió y pudo hacer allí en el cuartel de Junín de los Andes, cuartel de bomberos voluntarios, lo que le permitió luego tener un puesto de responsabilidad también en la parte de incendios del Parque Nacional Lanín.